La fuerza del Espíritu Santo os acompañará allá donde estéis. Salid al mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. La paz esté con vosotros. Así dice su palabra en San Lucas, capítulo 18, del 9 al 14. Así dice su palabra. En aquel tiempo Jesús dijo estas parábolas a algunos que se confiaban en sí mismo, por considerarse justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, engüido, oraba así en su interior: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevió ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que este bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas noches, vecinos. Somos de la parroquia y hemos salido pues a las calles a invitarte, ¿no?, que puedas acudir a los horarios de misa y, como no, también integrarte a algún grupo de oración. Bueno, ese es uno, y la otra parte es pues dejarte una reflexión a través del texto que mi hermano ha leído. En el texto nos habla, pues es un texto muy conocido sobre el fariseo y el publicano, creo que lo sabemos, pero lo que quiero resaltar es un poco estas 2 actitudes que nos pueden de alguna manera hacer reflexionar en nuestra vida y cómo no también nos pueden ayudar a mejorar como personas en nuestras relaciones con los demás. Dice: en aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. La confianza en sí mismo. ¿Será la confianza en sí mismo mala o buena? Los dichos dicen: confía en ti mismo. ¡Ey! Tienes que confiar en ti mismo, si no, no vas a poder hacerlo. ¡Ey! No te olvides, la confianza en sí mismo es necesaria. ¿Será malo confiar en sí mismo? ¿O a qué se referirá el Evangelio cuando dice esta parábola se dirige a aquellos que confiaban en sí mismos? Es necesario que tenemos que confiar en nosotros mismos cuando tenemos que realizar las cosas, porque ello nos permite seguridad. Por ejemplo, si eres una ama de casa y tú sabes cocinar el estofado, tienes que confiar en que lo harás bien. Y a través de la práctica eso te da confianza en que lo harás bien. Es una confianza en que ya más o menos, como dice, a través de la práctica se siente segura de poder hacerlo. E incluso poder ayudar a otros. Y así. Pero lo que aquí se refiere es una confianza en sí mismo en cuanto a las demás personas. Porque una cosa es confiar en sí mismo para realizar las cosas, para ejecutar algo que tienes que hacer en tu vida diaria, en el trabajo, etc. Pero otra cosa es confiar en ti mismo con relación a las demás personas. Es decir, cuando nos podemos creer superiores, como dice en el caso de la parábola, y lo menciona, dice: se consideraban justos y despreciaban a los demás. El considerarse justo ya es un punto en la cual cruzamos la línea de las cosas que podemos hacer a considerarse mejor que las personas. Por ejemplo, en el mismo ejemplo, si tu hermana haces el estofado rico y está muy bien, ¿no? Gloria a Dios, gracias Señor por este don que me has dado de poder cocinar rico. Ahí está, en el contexto, como dice, en el justo valor cristiano. Pero ¿qué pasa si de pronto viene tu nuera? Digamos que ya tienes hijos y se han casado, y de pronto viene tu nuera y el estofado que hace es un estofado, pues, para el nivel que tú tienes, es desabrido, desaprobado, 0,5, ¿no? Entonces de pronto inflas el pecho y dices: ¿qué mujer se ha traído mi hijo? Se ha conseguido mi hijo. No sabe ni hacer estofado. Ya está, ¿no?
cuando cruzamos la línea de lo humano y cuando no dejamos las cosas en su correcto lugar, que es haber aprendido algo para el bien de los demás, ya empezamos a considerarnos justos, en este caso mejores, y despreciar a los demás. Ahí en esa actitud, que en este caso nuestro Señor le dice la actitud del fariseo, es lo que nos narra nuestro Señor. Y empieza así: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior. Se presentan 2 personas que van al templo. En este caso, cuando van al templo es porque quieren tener una relación con Dios, porque en Israel estar en el templo es estar con Dios. Dios ha prometido que estará en el templo con Salomón a través del arca, pues esta arca de la alianza. Y ahí, cuando entrar al templo es entrar en la presencia de Dios, entrar, como dice, en un momento que estamos directamente cara a cara con Dios. Y cuando uno tiene esa sensación, cuando uno considera eso real y encuentra valor en ello, pues tiene un temor santo, entra como dice, con reverencia, con respeto, etcétera, ¿no? Y los 2 pues son israelitas, son judíos, pero con una marcada diferencia. Uno era fariseo y otro publicano. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran hombres religiosos, muy conocedores de las leyes, en este caso las leyes judías. Era un hombre muy conocedor de las escrituras. Y el publicano, pues no. Los publicanos se consideraban, o al menos los judíos los consideraban como traidores a la patria, traidores al pueblo. ¿Por qué? Porque de alguna manera habían aceptado ese trabajo, como dice, un trabajo vil, un trabajo que se dedicaba pues a estafar, a engañar o a quitar el dinero a los judíos. Era un trabajo a favor del imperio, como dice, el imperio romano. Los consideraban traidores a tal punto de que un publicano no podía entrar en un hogar. Si entraba un publicano en un hogar, tendrían que hacer una purificación de la casa. ¿Dónde se ha sentado el publicano? ¿Qué cogió? ¿Dónde se apoyó? ¿Dónde pisó? Tenemos que hacer una limpieza urgente porque ha entrado un traidor y ha entrado una persona impura que va a contaminar nuestro hogar, etcétera, etcétera. O sea, era despreciado el publicano. Ellos eran recaudadores de impuestos para Roma, ¿verdad? Continúa. El fariseo erguido oraba así en su interior. Estaba erguido, seguramente con la cabeza, con la frente en alta, porque era un hombre probo, un hombre religioso, un hombre obediente a las leyes de Dios, era un hombre que se creía justo, recto, etcétera, etcétera. Y con la frente en alto oraba en su interior: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Bueno, empieza muy bien en las 3 primeras letras, creo, palabras. Oh Dios, te doy gracias. Oh Dios, y agradece a Dios, te doy gracias. Pero este agradecimiento es un agradecimiento que nuestro Señor Jesucristo empieza a mostrarlo, no con el deseo de aprobarlo, sino todo lo contrario, con el deseo de reprobar esta manera de agradecimiento, porque lo hace a través de compararse con los demás. Mi estofado sale bien rico, ay, mi nuera, etcétera, etcétera. Entonces, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, dice. Ahora sí se compara ya con los ladrones, los hombres delincuentes. Empieza a hablar de lo malo que hacen los hombres y él empieza a exaltar, porque él no es malo, él no roba, cumple los mandamientos. Ojo, que no está mal el comportamiento del fariseo en el sentido de cumplir los mandamientos, pero algo le está faltando: el agradecimiento a Dios. Es una manera de exaltarse a sí mismo. Dice: no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco soy como este publicano. Yo ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de todo lo que tengo.
Lo que Dios, nuestro Señor, quiere mostrar aquí es su alta estima que se tenía en cuanto a los demás. Se consideraba mejor que los demás, miraba a los demás, como dice, por encima del hombro, y ahí pago el diezmo de todo lo que tengo. Pero luego el publicano, vemos el otro, como dice, al otro personaje de esta parábola, y dice el publicano, en cambio, dice el texto, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. El publicano sabía que estaba en el interior del templo, pero él sabía que ahí estaba Dios y él se reconocía pecador. No quiso dar un paso adelante, se quedó atrás. ¿Por qué? Simplemente porque él reconocía que no merecía estar en la presencia de un Dios tan puro. Se quedó atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Cuando uno, en el caminar de la vida, en estos 100 años que todos tenemos para vivir, pongámosle un año, a ver, cuando entramos a los 60, 70 años, algunos cuando entran a los 30, otros cuando entran a los 50 o a los 20. La vida nos da, como dice, da giros, y en una de esas cosas empezamos a darnos cuenta que Dios ha estado en nuestra vida, pero a través de algunas circunstancias difíciles o trágicas nos hemos empezado a dar cuenta que verdaderamente Dios ha estado con nosotros, y empezamos a sentir un amor por ese Dios que ha estado siempre, pero que no nos habíamos dado cuenta, y a través de los años echamos, como dice, conciencia, y empezamos a abrir nuestro corazón. Es la obra de Dios que va obrando en el corazón, va ablandando la tierra, esta tierra, como dice, dura, la va poniendo cada vez más fértil, y así, y empieza el amor de Dios a invadir nuestra vida. Llega un momento cuando entramos en los 60, 70 años, seguramente nos damos cuenta que Dios ha estado con nosotros toda la vida y empezamos a amar a Dios. Reconocemos que Él lo es todo. Y seguramente así este publicano lo hizo. Dice, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Cuando tú te encuentras con un Dios que es bueno, te ha ayudado toda tu vida, ha caminado contigo, ha ayudado a tus padres, de una u otra manera sigue dándote fuerza, levantando tu cabeza y ayudándote en todas las cosas pequeñas y grandes, uno se siente indigno de estar en su presencia, especialmente cuando ha estado en una vida alejada de Dios. Dice la palabra también, a quien Dios más ha perdonado, esa persona es quien ama más a Dios. Este publicano había cometido muchas cosas en su vida. Había aceptado también este trabajo, seguramente por necesidad, no lo sabemos, pero decidió pues ser un recaudador de impuestos, trabajar para el Imperio Romano. Y se golpeaba el pecho diciendo, soy pecador. Ten compasión de mí. Jesucristo, nuestro Señor, luego de hacer esta comparación, dice, os digo que este bajó a su casa justificado y aquel no. La pregunta es, ¿qué significa justificado? ¿Por qué este fue justificado y el otro no? Primeramente, justificado es estar en una condición reconciliada con Dios. Antes había estado alejado de Dios, había hecho lo malo, había hecho cosas que no agradaban a Dios, me porté mal. Pero hoy día quiero reconocer a ese Dios que estuvo siempre conmigo y quiero reconocer su amor y su presencia, que siempre estuvo a mi lado. Es decir, ese hombre fue a su casa reconciliado después de haber ingresado a la puerta del templo.
Pero dice, y el fariseo no. ¿Y por qué el fariseo no salió reconciliado con Dios? Por una simple causa. Aquí lo dice, se consideraba justo y despreciaba a los demás. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de todo lo que tengo, etcétera, etcétera. Muchas veces podemos tener estas actitudes. Hoy día podemos amanecer con el pie fariseo y otro día con el pie publicano. O simplemente vivir una vida farisea. Simplemente quiero resumir en algunas cositas aquí que pude apuntar. Cuando una actitud farisea que desaprobaba a Dios es considerarse mejor que los demás. Podemos caer eso con facilidad cuando miramos las cosas que hacemos bien con respecto a otros. Lo que aquí nos dice, pues, el ser agradecidos es reconocer que todo lo que tenemos es don de Dios, viene de Dios. Luego otro, podemos como personas considerar en algún momento de nuestra vida, en este caso, como religiosos que somos, podemos creer que solo nosotros nos salvaremos. Por ejemplo, somos católicos y podemos creer que en la Iglesia Católica solamente se salvarán los que son católicos y los demás al infierno. Es una actitud que Dios reprobaría. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor y es capaz de salvar a todo hombre que confíe en Él. ¿Cuál sería la actitud farisea? Creer que nosotros o nuestro grupo es el único que se salvará. Y con eso menospreciar a los demás. Otro puede ser que nosotros tenemos la correcta interpretación de las cosas. Somos tan buenos que Dios está con nosotros y nosotros con Él, y por eso nosotros somos los que tenemos la verdad e interpretamos bien las Escrituras. Falso. Dios ha designado una iglesia en la cual es la intérprete de toda la Escritura. Nosotros tenemos que ser humildes para reconocer que esa verdad la ha entregado a la iglesia y la iglesia nos la confía a nosotros. Más bien debemos pedir a Dios de transmitir ese evangelio depositado en la iglesia de una manera fidedigna, en la cual la hagamos sin error. Y eso requiere bastante, como dice, preparación y humildad. Otro puede ser que de pronto en nuestro grupo nos consideramos nosotros hermanos y decimos, esos de allá no son hermanos. ¿Por qué? Porque no son de nuestro grupo. Podemos caer en esa actitud farisea. Gracias a Dios, como la verdad está en la iglesia, en el magisterio nos recalca siempre, todos son hermanos. Todo ser humano es hijo de Dios y son hermanos unos con otros. Aún que no sean cristianos creyentes, aun que profesen otra religión, todos son hermanos. Y por eso, gracias a Dios, uno trata de ser fiel a lo que el magisterio dice para no caer en el fariseísmo, que consiste pues en considerarse solamente hermanos los de mi grupo, los de mi religión, en este caso los católicos. Y así, y otro, no poder ver en los demás ya con esto como hijos de Dios. Cuando uno ya habla de hijos de Dios, ya muchos, como dice, sus antenitas de vinil empiezan a aprenderse, ¿hijos de Dios? No, ¿qué va? Nosotros somos hijos de Dios. Esa actitud farisea, somos hijos de Dios en sentido general y también somos hijos de Dios en sentido espiritual. Pero al final somos hijos de Dios. Primero, en general, porque Dios nos ha creado y tenemos un Padre común y nos ha puesto en una casa común que es la tierra para cuidarla, para preservarla y para vivir en confraternidad con todos los hombres. Y segundo, somos hijos de Dios en el aspecto espiritual porque en la medida que descubrimos ese amor de Dios, Dios nos llama a una responsabilidad que es conocerle más y amarle más.
Y este conocimiento y amor a Dios solo puede realizarse a través de una conversión, es decir, de un nuevo nacimiento. Y esto se realiza solamente, sí, solo sí, a través del bautismo. 2000 años se ha predicado acerca del bautismo. El que no naciere el agua y el Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Es necesario el bautismo para poder conocer a Dios de una manera más total, no solamente general, sino ya espiritual. Un nuevo nacimiento en la cual podemos, como dice mi hermano hace un rato el hijo, es a través de conocer al Señor por medio de las Escrituras y por medio de la Eucaristía, en la cual no solamente nos relacionamos con Dios de manera emocional, sentimental, espiritual, sino también le comemos cuerpo, no solo alma, sino también nuestro cuerpo va conociendo más a Dios. Pero una actitud farisea despreciaría ello, solamente diría: nosotros los que comemos el cuerpo de Cristo somos los hijos de Dios. Gracias a Dios el magisterio nos dice: no, todos son hijos de Dios y todos son dignos de amor y de respeto. O sea, nos ayuda a mantener una actitud publicana, reconocernos pecadores, no para tener permiso para pecar, sino para ser humildes, que en cualquier momento, como dice, podemos caer en nuestra soberbia. Así, hermano, estas dos actitudes que nos da el Señor, nos da con un deseo, pues, de que seamos humildes, de que miremos a los demás como hermanos, y como dice el comienzo del versículo, dice: les dijo esta parábola a los que se confiaban en sí mismos y se consideraban justos y despreciaban a los demás. Que Dios te dé la gracia para que puedas mirar a los demás con amor, con respeto, como hermanos e hijos de Dios. Te esperamos en la parroquia. Que Dios te bendiga. Nos vemos, hermano.